Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vamos a debate con y le doy la bienvenida a Roberto de la Rosa, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, y Carlos Aguirre Marín, director general en Alianza de Maestros, Asociación Civil. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros en A Debate en Mega Noticias. Roberto, pues es preocupante, por decirlo menos, que casi la mitad de las escuelas de educación básica no tengan computadoras y no tienen internet en el 2024, donde la era digital es la que está mandando, Roberto. Muy buenas tardes, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Y lamentablemente las cifras son un poco más preocupantes. No es la mitad, o sea, de hecho incluso hoy acabamos de publicar una investigación que se llama Aprender Parejo. Entre esta investigación tenemos el tema de infraestructura escolar, y dentro de infraestructura escolar recuperamos el tema de inclusión digital. Con datos de la SEP para el ciclo 22-23 que acaba de concluir, tenemos que el número de escuelas públicas que no tienen computadora o internet es de 65%. Es decir, solamente 1 de cada 3 tienen computadoras e internet. Esto es importante, Alberto, porque también en este estudio lo que encontramos es por qué es importante la tecnología. Efectivamente, estamos en 2024 y tenemos alrededor, yo creo que poco más de 20 años de experiencias públicas que no han funcionado para dotar de lo mínimo, ¿no?, que es una computadora y una conexión a Internet. Tenemos la experiencia de Enciclomedia hace casi 20 años, después tenemos habilidades digitales, Aprende MX, Internet para Todos, 4 programas en los últimos 24 años. Entonces, tenemos esta serie de, digamos, experiencias que no han funcionado. Las escuelas no tienen estos elementos mínimos, pero encontramos que, digamos, las aulas de medios, que es en donde están las computadoras y es en donde importa el Internet con fines pedagógicos, incrementa el aprendizaje, disminuye el número de alumnos en desempeño deficiente o insuficiente y aumenta y también favorece a aquellos alumnos que tienen mejores aprendizajes o son sobresalientes en los aprendizajes. Esta es la importancia, y en 2024 claro, no tenemos estos mínimos, Alberto. Carlos Aguirre, tu opinión al respecto. 65%, yo le estaba dando el 50%, 65% de los planteles de educación básica sin computadoras, sin internet. Carlos. No, se nos fue Carlos. En un momentito más nos volvemos a conectar con él. Entonces, Roberto, pues es que es difícil de creer esta situación, que en medio de esta vorágine digital que hay en todo el planeta, que nuestros alumnos que estén con programas educativos tradicionales. Es que no lo entiendo, Roberto. Podemos analizar el tema desde 3 puntos. Evidentemente, y lo comentaban en la nota introductoria. Digamos, o sea, ¿para qué tener internet si no hay computadoras, no? Pero aún más básico podemos observar esto en 3 dimensiones. El acceso a dispositivos, el acceso a servicios que tiene que ver con internet, pero lo que cierra el ciclo de esta formación digital, de esta inclusión digital, claro, son las habilidades digitales. Sin habilidades digitales no sirve tener nada, dispositivos en las escuelas o en los hogares, y no tampoco se encuentra utilidad al servicio de Internet, ¿no? Entonces, Alberto, evidentemente... ¿Qué entendemos, Roberto, por estas habilidades digitales para los alumnos? Ok, hay distintas formas de medirlo. Podemos entenderlo en tres tipos de habilidades digitales que podemos medir el día de hoy y que de hecho a través del INEGI las podemos cuantificar. Por un lado, las habilidades computacionales, es decir, lo que sabe hacer la población, los ciudadanos, la gente con una computadora, ¿no? Es decir, enviar un correo electrónico, ordenar archivos,
crear presentaciones, crear archivos de texto, manejar bases de datos, y ya un tema mucho más sofisticado es el tema de programar el lenguaje computacional. Por otro lado, tenemos las habilidades en el uso de Internet, que si las enfocamos al tema de escuelas, posiblemente el tema más relevante sea el manejo de información en la nube. Y por otro lado, tenemos lo que la gente sabe hacer con los dispositivos celulares o los smartphones. Entonces, en estas tres dimensiones tenemos muchísimos retos. Por ejemplo, en el tema de habilidades computacionales, pre-pandemia y post-pandemia, podríamos imaginar que la pandemia y cuando las clases se mueven de lo presencial a lo virtual, que se desarrollaran más este tipo de habilidades computacionales. Y lo que encontramos es que no es cierto, incluso disminuyen las habilidades computacionales y la presencia de estos dispositivos, es decir, computadoras, laptops y tablets, está disminuyendo, cada vez son menos presentes en los hogares. Lo que está aumentando en los hogares es la presencia de los smartphones, ¿no? Entonces, aquí tenemos un reto, porque si lo que buscamos es inclusión digital, tenemos que hacerlo a través de los celulares, de los smartphones, ¿no? Y lamentablemente esta herramienta tiene un doble filo que también se ha documentado en estudios educativos como PISA. Hay un óptimo del tiempo en el que un alumno puede estar frente a un dispositivo, frente a un celular, ¿no? Pasando ese tiempo óptimo, los aprendizajes pueden disminuir y puede tener un efecto contrario a la tecnología. Por esto, Alberto, es importante regresar al tema de las habilidades, porque hay que saber cómo usarlas. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, Roberto. Está muy interesante el tema. No es posible que en México el 65% de las escuelas de educación básica no tengan internet, no tengan computadoras, y de esto vamos a seguir hablando. Volvemos en 2 minutos. Así ya tenemos contacto con Carlos Aguirre, vía telefónica, director general de Alianza de Maestros, Asociación Civil. Tu primer comentario, Carlos, en torno a este enorme rezago en el que se encuentra la educación pública básica en nuestro país. Gracias, Roberto, y agradecidos a la invitación. Pues bueno, mira, si bien es cierto, ahorita los datos que nos están comentando, pues sin duda tienen que llamar nuestra atención. Yo quisiera tal vez manejar la perspectiva de este tema en 2 referentes, ¿no? Primero, sin duda puede haber este rezago al carecer de una infraestructura adecuada, que precisamente como tú ya lo has estado anunciando, se carezca de estos apoyos en cuestión del internet, en cuestión de las computadoras, y partiendo de que se tenga un aula especial para tener este tipo de recursos y que los alumnos puedan trabajar. Pero también, por otro lado, déjame resaltar en este momento, y yo también quiero hacer un reconocimiento a los maestros y a muchos alumnos que aún a pesar de no tener una computadora portátil o de escritorio ahí en sus aulas, pues bueno, buscan trabajar a través de sus celulares. Los maestros siempre se la están tratando de ingeniar para generar sus clases lo más dinámicas posible, y que incluso, pues bueno, esto sin duda nos arroja un acto de creatividad de manera constante. Claro, no en todos lados los chicos tienen la posibilidad, por lo menos, de un celular. Hay lugares en donde bien lo has anunciado, la carencia del internet, la carencia de la electricidad, de esto que se ha vuelto como que una especie de círculo vicioso y de falta de. Pero sin duda es un reto que tenemos que enfrentar todos, porque aquí incluso yo creo que sin duda para poder abatir este rezago educativo desde esta visión virtual, digital, pues necesitamos no solamente el apoyo de la institución gubernamental, sino incluso también, ¿por qué no?, pensar incluso programas de apoyo a través de la iniciativa privada. ¿Cómo ves esta situación, Roberto de la Rosa? Pues sí, son muy creativos nuestros maestros están sacando adelante la educación pública, pero el deber ser es que tengan las herramientas, que los alumnos cuenten con las herramientas, Roberto de la Rosa. Coincido contigo plenamente, Alberto. Queremos que los docentes sean héroes
no solamente en el tema de suplir la deficiencia o la carencia de estos dispositivos, también queremos que sean héroes o tengan actos heroicos en el tema, por ejemplo, de enseñar, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje, que es tan complejo, que a veces no tienen el acompañamiento de la autoridad educativa, respetando un nivel de autonomía razonable. Pero me parece que hay que ayudar al docente. Ya el docente carga con muchas responsabilidades, además de las educativas, las administrativas, como para todavía tener que preocuparse o tener que ver cómo solucionar. Evidentemente hay que reconocerles esta vocación que tienen, porque sin esa vocación sin duda estaríamos mejor, pero el Estado, no solamente el gobierno, sino hay que hablar del Poder Legislativo también, debe de asegurar el presupuesto y debe de asegurar que las estrategias y las políticas públicas a través de acciones de control parlamentario son las correctas, ¿no? Y yo creo que podemos hablar, por ejemplo, de comparar los modelos de conectividad, las políticas de conectividad que se están implementando actualmente. Podemos comparar la pasada del sexenio de Enrique Peña Nieto a través de México Conectado, que dotaba de internet de banda ancha a las escuelas. Ahora, con Internet para Todos, que es el programa de CFE, tenemos que la política de conectividad, el modelo de conectividad es a través de banda ancha móvil. Sí. Y realmente la conectividad no conecta la escuela, ni la red interna, ni los dispositivos en la escuela. Simplemente habilita una red abierta para que cualquier persona se conecte a Internet. Y eso no es garantizar una conectividad significativa en las escuelas. Carlos Aguirre, este sexenio ya se va. Para muchos la mejor noticia, para otros no tanto, Carlos Aguirre, pero ¿quién es el nuevo, quién va a ser el nuevo secretario de Educación Pública? Pues Mario Delgado, el dirigente de Morena, es muy bueno para la polaca, es muy bueno para las elecciones. ¿Qué esperanza tenemos con él, Carlos Aguirre, de que esto mejore? Bueno, Roberto, pues yo creo que en primer lugar, el secretario que llega debe de estar consciente, y así lo creemos, que tiene muchos retos. Y uno de estos retos, sin duda, lo estamos planteando en esta mesa, es superar la desigualdad que está surgiendo en el tema educativo desde esta perspectiva de lo virtual, de lo digital. Mario Delgado, sabemos que es un hombre de diálogo y estamos convencidos que puede enfocarse en generar un programa, un proyecto que verdaderamente vaya orientado hacia una mejora de este tema. Déjame acotar un punto que creo que es muy importante. Si bien es cierto que la parte tecnológica ayuda a desarrollar determinadas capacidades en los alumnos, sí, no nos olvidemos que el maestro es el que brinda esta formación y hoy más que nunca, fíjate, además de esta desigualdad digital, necesitamos, y los maestros están aplicando eso, a que los alumnos tengan el criterio adecuado para saber definir la veracidad de la información. ¿Por qué razón? Porque hoy es muy fácil acceder a un medio digital y escuchar cualquier vertiente que incluso puede llegar a confundir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso hemos visto que los maestros están muy enfocados a que los alumnos aprendan este discernimiento de la auténtica y la verdadera información que les va a servir para su proceso educativo. Exacto. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Carlos Aguirre, Roberto de la Rosa. No sé si este discernimiento tiene que ver con las habilidades, pero lo analizamos después de la pausa de 2 minutos. Gracias. Aquí no me queda muy claro lo que expone Carlos Aguirre. No tengo duda de que los maestros son verdaderos héroes. Ellos son los que han ido sacando adelante la educación a pesar de programas terribles que les ponen, libros de texto que no sirven de mucho, no hay computadora, no hay internet, no hay ni luz, no hay ni baños. O sea, verdaderamente son héroes. Pero esto del discernimiento, de identificar el razonamiento, ¿tiene que ver con las habilidades, Roberto de la Rosa? Tiene que ver, Alberto, con las habilidades, pero incluso también tiene que ver con un tema más grande. Por ejemplo, los resultados de PISA nos dicen para México que no hay ningún alumno, literal, no hay alumno, no importa que sea de hogar con menores ingresos o de altos ingresos,
no hay ningún alumno en el país que razone sobre las fuentes de la información, que es este metaprocesamiento, ¿no?, de los textos. Y esto se mezcla justamente con los dispositivos y la cantidad de información que circula en la red, ¿no? Sí. Entonces, sí, es parte de los riesgos. Entonces, son habilidades complementarias. Una de las básicas del lenguaje y comunicación, en donde pues no razonamos sobre la fuente de la información, y el tema de las habilidades digitales, ¿no?, computacionales, en el uso de Internet o en el uso de dispositivos. Son complementarias. Es que sí se pueden ir rezagando, Carlos Aguirre, si no tienen práctica, ¿no? Determinar cómo archivan sus documentos, cómo realizar un documento. Estas habilidades, pues sí, son fundamentales y entonces las van a tener que ir aprendiendo líricamente y a algunos les va a ir bien, Carlos, y a otros no. Sí, claro, totalmente. Pero mira, aquí yo creo que valdría la pena resaltar algunos detalles. Mira, por ejemplo, este último dato que estamos teniendo es cierto. De 100 alumnos, 50 no entienden lo que leen a nivel de media superior. También es cierto que entonces el otro lado sí lo entiende. Entonces, aquí lo que tenemos que impulsar, y retomo acerca del planteamiento que nos está haciendo, para que los chicos obviamente puedan desarrollarse mejor, necesitan las herramientas pertinentes. Y esto implica que exista un presupuesto adecuado, digno, o sea, voy a volver a reiterar esta palabra, digno a la educación, no darle el 0.9% que se le ha venido dando, sino un muy buen porcentaje en el cual podamos atender este tipo de necesidades y este tipo de situaciones. Porque reitero, tanto los padres de familia como los alumnos, como los mismos maestros, están luchando contra todo este tipo de carencias. Entonces, necesitamos, como bien decía nuestro investigador el día de hoy presente, que estos niños, que estos maestros tengan las herramientas necesarias, ¿no? Y antes de pensar en archivar y todo este detalle, pues sin duda necesitamos brindarles estos elementos. Está comprobado que estas generaciones son creativas, son generosas, son dinámicas, sí, son ingeniosas. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ponerles los elementos para que lo hagan de manera adecuada. Tan solo lo pongo desde esta... Sí. Si muchos chicos con un celular hacen milagros, imagínate teniendo mejores herramientas. Roberto, ¿qué se requiere? Presupuesto, pero presupuesto para tener una muy buena aula de cómputo, que quede muy bien cerrada, que no se la vayan a robar. Es que estamos en el hoyo en muchos temas, Roberto de la Rosa. O sea, no nada más es poner el dinero, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué se requiere para que salvemos esta problemática? Evidentemente, un punto de partida es el presupuesto, ¿no? Coloquialmente decimos que en donde está el dinero está la prioridad. Entonces, si esto es una prioridad en los siguientes años, esperamos también que se vea reflejada, digamos, con mayores asignaciones de manera anual. Evidentemente también hay que voltear a ver la cantidad de aulas. Necesitamos más información. Tenemos información básica, Alberto, sobre el estado de las escuelas. Necesitamos profundizar más, tener más detalle de cómo están las escuelas en este componente de tecnologías. Más allá de computadoras e internet, cómo están las aulas, ¿no? En qué condiciones están estas aulas, porque también cómo está construido el espacio importa. Hay un tema, lo señalaba al inicio, que falta generar las habilidades digitales en docentes y que estas habilidades detonen y resuenen también en los alumnos. Y necesitamos también un currículo, planes y programas de estudio que incorporen las tecnologías, porque lo que encontramos es de que las personas, independientemente dentro del sistema educativo o fuera del sistema educativo, desarrollan estas habilidades. Y las mediciones que tenemos de INEGI, más allá de cifras concretas, sí, lo importante es decir que dentro y fuera del sistema educativo los jóvenes y niños desarrollan niveles similares de habilidades digitales. Es decir, la escuela no está marcando una diferencia. Y por eso necesitamos mejores planes y programas de estudio que incorporen las tecnologías. ¿Cómo ves, Carlos Aguirre? ¿Es lo que necesitamos? ¿Algo más?
Fíjate, Roberto, que yo creo que esa es una parte, pero además, fíjate, yo además lo que anexaría es que en este sentido la escuela se vincula a la comunidad. Tú ahorita hablabas de un problema de seguridad, un problema grande que se sucede, pero ¿qué pasaría? A ver, si yo te digo, ¿qué pasaría si muchas de estas escuelas, que desafortunadamente no están operando ahorita de 8 a 12, se convirtieran por la tarde en centros de desarrollo comunitario, en donde se pudiera brindar, por ejemplo, a través de estas aulas virtuales que se pudieran desarrollar dentro de las escuelas, áreas de cómputo para, en ese sentido, que la comunidad pueda regresar al centro escolar por la tarde a desarrollar mejores habilidades en computación, mejores habilidades artísticas, musicales, etcétera. Es decir, que la escuela, además de ser este centro de enseñanza-aprendizaje, también se vuelva el centro de reunión, el corazón de una comunidad social en el cual se preocupa por su escuela porque recibe de su escuela, ¿no? Es decir, necesitamos vincular a la comunidad educativa en general para el desarrollo de este tipo de grandes iniciativas. ¿Pero esto está proyectado para el nuevo gobierno, Carlos, o es una intención personal? ¿Cómo está eso? Nosotros creemos que tenemos que impulsar en ese sentido. Mira, el gobierno actual va a continuar con el proceso de la nueva escuela mexicana, pero hoy más que nunca estamos visualizando y estamos mandando el mensaje de la propuesta que la nueva escuela mexicana tiene que también una evolución de carácter educativo y social para con la escuela en la comunidad. Pero aquí también se van a enfrentar al sindicato porque pues, horas de trabajo, estar en la tarde, o sea, no está tan fácil, Roberto de la Rosa. Sí, lo que nos plantea Carlos es, es importante el tema de las tecnologías. El asunto es encontrar un espacio en un horario pues muy acotado, ¿no? Y lo que nos está proponiendo Carlos no solamente es que necesitamos recursos para construir aulas y equiparlas con computadoras e internet, sino también un horario extendido. Entonces, sí tenemos un pronunciamiento de la presidenta electa sobre el tema de implementar este programa de escuelas de tiempo completo, de jornada ampliada, extensión de la jornada, como se le guste llamar. Sí. Y para eso también se necesita presupuesto, ¿no? Oye, pero ¿por qué lo quitó? ¿Por qué lo quitó el presidente este programa de extensión académica o como se pueda llamar? Hay distintos motivos. Me gustaría señalar dos. Uno, porque había supuestos actos de corrupción, cosa que no es cierta. ¿Pero actos de corrupción de qué? Con información de la auditoría. Ajá, ¿pero actos de corrupción en el manejo de los recursos, porque lo manejaban las secretarías de los estados, lo manejaban los estados. Ajá. El programa lo operaban las entidades federativas. Entonces, evidentemente, cuando inicia el gobierno, recordarás, Alberto, el tema de no intermediarios, ¿no? Y de dotar o más bien transferir directamente los recursos a las comunidades escolares. Entonces cancela el programa escolar de tiempo completo alegando que había actos de corrupción, cosa que no es cierto, con datos de la Auditoría Superior de la Federación, y además porque también necesitaba suficiencia presupuestal para poder implementar y dotar de recursos a este programa que se llama La Escuela es Nuestra. Entonces, pues evidentemente, ya después con la crítica de la cancelación del programa, agregan componentes de extensión de la jornada de servicio de alimentación a La Escuela es Nuestra, que inició solamente con infraestructura, pero los recursos no dan para los tres componentes. Se necesita un programa presupuestario propio y ese es el reto de la próxima administración, ¿no? Sí. O sea, coincido con Carlos de que, digamos, en un horario extendido, la escuela puede transformarse en un centro comunitario, ¿no? Pero se necesitan docentes, se necesita acompañamiento y se necesitan recursos para que los docentes permanezcan y tengan una compensación justamente por este trabajo que debe ser remunerado. Sí, exactamente. Carlos, nos acaba el tiempo. Un último comentario. La verdad es de que se ve difícil que el panorama educativo en el país cambie después de 6 años donde no solamente no se hizo, sino se retrocedió, Carlos. Mira, yo creo que algo que debemos de tener todos claros es que tenemos que apostarnos a la educación, no importando si ya pasaron 6 años, y en este momento necesitamos con mayor fuerza, a través de sociedad civil, a través del mismo proceso educativo, a través incluso con el sindicato, necesitamos impulsar todas estas iniciativas en las cuales podamos impulsar y mejorar el sistema educativo. Yo creo hoy en día que
sindicato, si se le convence de una propuesta de construcción en favor de la educación, yo estoy seguro que le entraría. Pero hay que trabajarla, hay que construirla y no hay que bajar los grados en cuestión de que podemos generar la educación que México se merece. Exactamente. Muchísimas gracias, Carlos Aguirre. Muchísimas gracias, Roberto de la Rosa, por esta plática. Rezagadísimos en el ámbito digital, en habilidades, pero bueno. Gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias.